Muy buenos días para todos en esta mañana, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro devocional Hablando con Dios en casa. Vamos a elevar una palabra de oración y vamos a pedirle al Señor Todopoderoso que sea glorificándose de una manera sobrenatural y de una manera poderosa en cada una de nuestras vidas, y que Él sea obrando de una manera sobrenatural en aquel que está enfermo, adolorido, triste, angustiado, que está pasando momentos de dificultad o de tribulación, aquel que está pasando momentos de abundancia también, que Dios sea siendo su gozo y su alegría. Señor, en esta mañana, Padre, tú eres maravilloso, Dios. A ti toda gloria, toda honra y toda alabanza por todos los siglos de los siglos. Señor, venimos ante tu presencia, Señor, porque conocemos, Señor, y entendemos que tú eres el Dios grande, maravilloso, poderoso, el cual tiene el poder y la autoridad en los cielos, en la tierra, Señor, y en todo momento, en todo lugar, Señor. Gracias te doy en esta mañana por cada persona, Señor, que va a escuchar este mensaje, esta devocional, por cada hermano, Dios del cielo, por cada amigo, Señor, para que tú seas obrando en el que necesita sanidad del cuerpo, en el que necesita sanidad del alma, en el que necesita sanidad en el hogar, sanidad en las finanzas, sanidad en todas las áreas de su vida, Señor, para que tu mano sea obrando de una manera sobrenatural y tú seas, oh Dios, glorificado en gran manera, Señor. Haz milagros, Señor, en todas las áreas, Padre Celestial. Provee, oh Dios del cielo, de la bendición necesaria. Señor, haz la obra completa, Señor, en aquel que la ha comenzado, Señor, y tú seas aumentando la fe de una manera poderosa en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarlos a que leamos una porción de la palabra que se encuentra en Apocalipsis capítulo 2 y habla acerca del mensaje a las 7 iglesias, y comienza por el mensaje a la iglesia de Éfeso. Y dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Amén. Hasta ahí. Estos 3 versículos del libro de Apocalipsis, el mensaje a la iglesia de Éfeso, y yo le he colocado como título a este devocional de esta mañana es: las cualidades no lo es todo. Las cualidades no lo es todo. En estos 3 versículos que le acabo de leer, podemos ver una iglesia con muchas cualidades. Tenía buenas obras, era una iglesia trabajadora en extremo, una iglesia con paciencia, una iglesia celosa de la doctrina, porque dice que has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, una iglesia sufrida y una iglesia que tenía amor por el nombre del Señor. Esta iglesia tenía bastantes cualidades. Con estas cualidades uno se pregunta y dice: uy, Señor, tiene todo, pero en realidad el Señor, que es el que ve y conoce los corazones, el Señor, que es el que sabe y conoce nuestro ser, el que conoce la iglesia, el dueño de la iglesia, porque Él como dueño de la iglesia la conoce, Él ve que esas cualidades que tenía la iglesia de Éfeso no lo era todo. Esas cualidades no estaban siendo suficientes. ¿Por qué? Porque hay 2 cosas que la iglesia de Éfeso había olvidado. El versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso había dejado el primer amor.
Muchas veces decimos que la iglesia carecía de amor. No, en el versículo 3, al finalizar el versículo 3, dice, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. La iglesia tenía amor. Porque hay una cosa entre tener amor y otra cosa entre dejar el primer amor. Cuando habla de has dejado tu primer amor, está diciéndole a la iglesia, o más bien que nosotros como creyentes o como iglesia hagamos un recuento. ¿Cómo era nuestra vida en el primer amor con Cristo Jesús? Nuestra vida en el primer amor, cuando llegamos a la iglesia, era llegar a la iglesia, a adorar, a cantar, a exaltar, a alabar el nombre del Señor. No queríamos méritos, todo lo hacíamos con esa alegría, con ese gozo, con ese amor profundo. No veníamos a mirar, no veníamos a criticar, no veníamos a cuestionar lo que se hacía o lo que no se hacía. Si nos enfermábamos, corríamos para la iglesia porque había sanidad. Hoy en día, si nos enfermamos, nos quedamos en la casa y decimos, ay, no voy a la iglesia porque estoy enfermo. Pero en el primer amor arrancábamos para la iglesia porque sabíamos que el Señor es nuestro sanador, porque no solo lo sabíamos, sino lo poníamos por obra. El Señor es mi sanador. Si estábamos pasando dificultad, tribulación, angustia, lo que estuviéramos pasando, estábamos en la iglesia. Había ese primer amor. No nos importaba ni qué pasaba, ni nos poníamos a mirar qué se hacía. Hoy en día está una iglesia mirando qué se hace con todo, qué no se hace o qué se deja de hacer. La iglesia, cuando estamos en el primer amor, el propósito de llegar a la casa de Dios era llegar a alabarle, a glorificarle, era llegar a exaltarle, era llegar a buscar su presencia, muchas veces a postrarnos delante de su presencia, a adorar, a exaltar y a cantar y a alabar el nombre del Señor. No teníamos reparos si alguien venía, no mirábamos el que llegó bonito, el que llegó mal organizado, o quien trajo los zapatos de última moda, el buzo de última moda, o qué sé yo, que trae sobre su cuerpo. No veníamos sino a buscar al Señor. De pronto la iglesia dejó el primer amor y se le olvidó a qué venía, o qué era lo que era la esencia de lo que el Señor quería en su corazón. A veces el Señor está reclamando, has dejado tu primer amor, ese primer amor con fervor, ese primer amor que no nos daba pereza ir a la iglesia. Hoy en día hay una iglesia llena de pereza, una iglesia que toca motivarlos para poder decirles, hay que ir a la iglesia. No, cuando estamos en el primer amor, nadie nos tiene que sacar de la casa. Nadie nos tiene que obligar a hacer las cosas, a orar, a leer la palabra, a buscar su presencia. Nadie nos obliga. En el primer amor lo hacemos. Y eso había olvidado la iglesia de Éfeso. También la iglesia de Éfeso, en el versículo 5 le dice el Señor, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Recuerda por tanto de dónde has caído. A veces se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. O sea, el Señor nos sacó de una vida llena de pecado, una vida llena de dolor, una vida llena de sufrimiento, y nos ha traído a sufrir de pronto, pero con esperanza, de pronto a pasar algunas dificultades, pero con esperanza. Sabemos que tenemos un Salvador y una salvación en medio de toda dificultad y en medio de toda prueba. ¿De dónde has caído? No teníamos esperanza, no teníamos consuelo. Recuerda de dónde has caído. Entonces, la iglesia había olvidado su procedencia. No olvidemos nuestra procedencia. El Señor nos rescató del pecado y de la muerte. El Señor nos rescató de la condenación eterna. Y no debemos olvidar que si nosotros no cuidamos nuestra salvación, podemos volver o podemos una vida de antes y así volver y de pronto hasta ser condenados. ¿Por qué digo esto? Podemos perder la salvación. Hay gente que dice que la salvación no se pierde, pues la Biblia dice, arrepiéntete
Y la Biblia está hablándonos de un arrepentimiento para poder volver a tener parte con Dios, lo que termina diciendo Apocalipsis. Entonces podemos ver y podemos entender que la iglesia había dejado el primer amor y se le había olvidado su procedencia. No nos olvidemos que el Señor pagó un precio muy caro por nosotros. El Señor pagó un alto precio por usted y por mí. El Señor pagó para que nosotros le sirvamos con un verdadero amor y con un verdadero arrepentimiento. Señor, en esta mañana, yo te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos has mostrado a través de la palabra, Señor, que no es solo las cualidades, no lo es todo, Señor. La iglesia de Éfeso tenía muchas cualidades, envidiables podríamos decir en estos tiempos, Señor, pero había olvidado dos cosas: el primer amor y había olvidado su procedencia. Señor Dios Todopoderoso, ayúdanos, Señor, a amarte con todas nuestras fuerzas, amarte con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Dios, a servirte con todo lo que tenemos, Señor, con todo lo que somos. Padre, y a vivir una vida de arrepentimiento, Señor, una vida, Dios mío, de arrepentimiento delante de tu presencia, y a vivir una vida de paz y alegría en el nombre de Jesús. Amén y amén.